Shalom, shalom para todos. Infinitas gracias le damos a Hashem por esta nueva porción que nos entrega en este Shabbat. Pedimos por todo a Israel, por la salud de todo el pueblo de Israel, por la salud de los soldados que están en estos momentos en batalla. Pedimos por la paz de todo el pueblo de Israel. Amén. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver en esta porción la parasha que se llama Ki Tisa. Esta porción es una porción que es muy representativa y de pronto es muy recordada por muchos porque en esta parasha ocurre el acontecimiento de lo que fue el becerro de oro. Pero asimismo, esta parasha trae muchas enseñanzas, fueron, digamos, muchos acontecimientos que ocurrieron a causa de una desobediencia o a causa de una desconexión con los mundos superiores. Bueno, trae varias cositas esta parasha. Empieza primero con lo que vemos que es un censo. Segundo tema trae lo que son las abluciones, que es el acto de hacer una pequeña mikveh para el lavado de lo que es las manos y pies. Trae también el tema de lo que es el óleo para la unción del sumo sacerdote. Trae también la parte del incienso, trae cómo se viene la parte de la preparación del incienso. Explica también el tema de que Hashem le da el espíritu de inteligencia a Bezalel y a Oliab, que son los encargados prácticamente de la construcción del Mishkan, del tabernáculo. También hay un fragmento que nos recuerda el día de Shabbat. Viene el tema del becerro de oro, y después viene lo que es el tema de la reconciliación que hace Moisés con el Eterno para establecer un perdón para el pueblo de Israel, ¿sí? Debido a eso, pues empiezan aquí unos temas donde se estipulan a un pacto o unos estatutos o un pacto que hay entre Hashem y el Eterno. Y también recuerda el tema de guardar las fiestas, ¿sí? Entonces es una parasha muy interesante, trae muchas cosas, y debemos recordar acá que Moisés está en estos momentos en la cima de la montaña del monte Sinaí, y pues él empieza digamos, una comunicación con el Eterno, ¿no? Bueno, Kitizá, cuando nosotros leemos la porción de pronto en nuestras escrituras, nosotros vemos que están, digamos, literalmente traducidas como para hacer un censo o para contar al pueblo de Israel, ¿sí? Si nosotros nos ubicamos en Shemot, que es Éxodo, capítulo 30, versículo 11, desde ahí empieza la parashat, dice: y el Eterno le dijo a Moisés, cuando cuentes el número de los hijos de Israel, cada uno ofrecerá al Eterno un rescate por su alma para que no sufran plaga por el empadronamiento. Entonces, cuando nosotros estamos mirando y vemos la porción, estamos leyendo literalmente cuando cuentes a el número de los hijos de Israel. Y entonces, bueno, aquí digamos, la parte correcta
si lo miramos desde una parte más hebraica, realmente no dice cuando cuentes eh, el número de los hijos de Israel. La palabra kitisa realmente no está relacionada con el término, digamos, contar, cabezas o objetos, digamos, no está con el término de decir uno, dos, tres, cuatro y empezar a hacer un conteo como normalmente se establecería, ¿no? Bueno, y lo otro es que el Eterno en sí, Hashem, realmente no necesita saber cuántos israelitas hay, ¿no? O sea, él no necesita saber el número del pueblo, pues él es el Eterno Dios Todopoderoso, él en sí sabe cuántas personas hay en el pueblo. ¿Sí? Entonces, es muy interesante porque el Eterno realmente le dice a Moshe que es cuando eleves o cuando alces cabeza, ¿sí? Cuando alces cabeza de los hijos de Israel. No dice literalmente como nosotros lo vemos en nuestras escrituras. Si ustedes revisan de pronto, buscan Éxodo 30, versículo 11, va a decir que el Eterno le dijo a Moisés cuando cuentes. Entonces realmente no es cuando cuentes, sino la traducción sería, el Eterno le dice a Moisés cuando alces la cabeza de los hijos de Israel o cuando eleves cabeza de los hijos de Israel. ¿Sí? Eh, Acá nos está entregando, digamos, una particularidad en esta forma de censo, porque realmente es como un censo para saber cuántos son los israelitas en ese momento, pero realmente el Eterno designa un objeto, en este caso estamos hablando de un shekel hakodesh, es un shekel sagrado. El shekel es una moneda representativa que pues está evaluada en medio ciclo, ¿no? Dice, para ello cada cual pagará medio ciclo sagrado, es un shekel hakodesh, de 20 gueras. Entonces, de 20 gueras el ciclo. Entonces, es una moneda con un valor muy mínimo y todos deben dar esa moneda. Entonces, la forma real para este tipo de censo es que todos los israelitas depositaban o entregaban en sí una moneda, pero es de 20 años hacia arriba, ¿no? Vamos a verificar. Dice que será de 20 años para arriba las personas que serán censadas. Entonces, fíjate que acá el Eterno pues nos está, entonces es muy importante entender esta partecita. Algunos sabios dicen también que el Eterno no quiso contar, digamos, con las cabezas de los hijos de Israel de una forma como tan natural, diciendo uno, dos, tres, pasen por acá y los voy censando, los voy contando, porque también hay una promesa, ¿no? Hay una promesa que le hace a Abraham, donde le dice que su descendencia será tan grande que no podrá ser contada, ¿no? Entonces, fijémonos que el Eterno, pues obviamente entrega una instrucción para hacer este censo, donde se hace con medio shekel, y ese shekel que se entrega queda como una ofrenda para la construcción del Mishkan o del tabernáculo. Y aquí también hay una partecita que también puede, digamos, nos puede hacer reflexionar y enseñar, y es que muchas veces de pronto para, digamos, hacer algo o hay un grupo de personas y de pronto se quiere hacer algo, muchas veces uno dice, bueno, ¿cuántas personas hay? Bueno, ¿y con quién cuento? ¿No? Realmente con qué persona
cuento para hacer esto. Muchas veces uno dice, no, cuente conmigo, pero el alzar la mano y de pronto proclamar una palabra, que es uno de los errores que casi siempre hacemos, no es de pronto lo suficiente, ¿no? Sobre todo en una mente moderna. Entonces, el desprendimiento de algo que nos pertenece nos compromete, ¿no? Entonces, el decir, ven, cuente conmigo, yo doy esta parte y pongo esto, que esto hace parte de mí. Entonces, también es digamos, una enseñanza que nos establece aquí las Sagradas Escrituras. Las bendiciones que nosotros tenemos o los proyectos que nosotros tenemos, aquí debemos tratar de no estarlos divulgando, de no estarlos contando, ¿no? O sea, nosotros tenemos de pronto ese tic de estar contando nuestros pensamientos, nuestros proyectos, y aquí es donde nosotros también estamos cometiendo un error muy grande. Y acá hay un secreto muy grande en el tema del censo que hace el Eterno para el pueblo de Israel, y es que las bendiciones siempre son cubiertas, siempre son protegidas. Evitemos al máximo estar contando nuestros proyectos, nuestros planes, para evitar que la Injara y la energía negativa opaque o haya una energía maligna que puede de pronto destruir nuestros proyectos y nuestros sueños. Entonces, esa es la partecita, una enseñanza interesante en lo que tiene que ver con la partecita del censo. Fíjate que el pueblo de Israel dio la moneda y al final, pues Moisés contó las monedas, así sabiendo cuántas personas habían en total, ¿sí? Y bueno, pues no quiero de pronto extenderme mucho, la parasha es bastante extensa, pero está el tema de que el Eterno en estos momentos está con Moisés en el monte Sinaí, y aquí es donde ocurre algo que es bastante importante en la parte de lo que concierne a la espiritualidad y en cuanto a concierne a la energía divina, porque aquí es donde se empieza a establecer, digamos, una relación muy, pero muy directa y muy cercana entre un hombre y y el Todopoderoso, el Creador del universo. Entonces, si bien es cierto, aquí, bueno, la parasha nos empieza a mencionar que el Eterno le indica cómo construir de pronto un pilón con un pedestal para el tema de las mikveh y el lavado de manos, que es muy importante, y aquí pues obviamente se nos enseña la importancia de lo que es el Netilat Yadayim o el lavado de manos, y también la partecita de santificación con la parte de la obra de artífice, como lo dice la Torá, que es una obra de perfumero, con lo que tiene que ver con la unción y con el incienso. Entonces, son preparaciones que son, aquí la Torah lo especifica, son preparaciones que son muy exactas. Ellas traen digamos, una fórmula, ella indica cuánto es el valor de cada ingrediente, y bueno, en el caso del incienso sí son partes iguales, pero la importancia también de que eso que se hace es algo muy apartado, muy santísimo, y hay una aclaración muy importante, en Éxodo Shemot 30:33, no se establece que quien prepare haga una preparación de este ungüento, de este incienso, y que lo haga tal cual y haga la preparación para quemarlo o para olerlo o para de pronto un óleo de unción igual a este para ungir a una persona.
realmente va a traer un caos a su vida porque está completamente prohibido, es algo que fue establecido solamente para el Mishkan y es algo que es realmente muy, muy santo, muy santísimo. Y la Torá dice que la que lo haga pues prácticamente será extirpado del pueblo. Está completamente prohibido hacer un tema de estos, una unción o un incienso de estos. Eh, bueno, como les dije, vemos el tema de lo que está en vez que el Eterno le da la sabiduría a Bezalel y a Oliab para la construcción del Mishkan. Uno de los temas más de pronto que ha intrigado a muchas personas, a mucha gente que estudia, y es el tema de lo que ocurre en esta parasha con el becerro de oro. ¿Sí? Entonces, vemos que Moisés estaba realmente en una comunicación muy íntima con el Eterno. Y acá es donde, mientras en la cima de la montaña ocurría algo, en la parte de abajo estaba ocurriendo otra cosa. ¿Sí? El Ari a veces trata de explicar que muchas veces las personas, la gente, tiende la necesidad de pronto a palpar algo físico o mirar algo físico o tener algo físico para poder tener de pronto, digámoslo, como un aliciente o tener una forma de credibilidad o una forma de sentirse seguros, más que todo como sentirse seguros, es como tener una seguridad y es tener algo material, tener algo físico. El Ari nos trata de explicar realmente qué fue lo que sucedió con este tema del becerro de oro. Eh, y es que resulta que desde que ellos salieron de Mizraim, desde que el pueblo salió de Mizraim, recordemos una cosa y algo muy importante, y es que el pueblo hebreo como tal no salió solamente el pueblo hebreo, no salió solamente el pueblo de Israel, sino que con ellos también salieron muchos egipcios. Varios egipcios también se acercaron a ellos al ver la magnitud del poder de Hashem, con las plagas de Egipto, con las 10 plagas que azotaron a Egipto. Ellos se apegan al pueblo de Israel y ellos salen de Egipto con el pueblo. Hay un Midrash que dice que pues el Eterno le dice a Moisés que no lleve que solamente saque al pueblo de Israel, pero pues Moisés intercede por esas personas para que ellas personas también puedan salir. Y el Eterno lo deja. Entonces, a ese tipo de personas que salieron se les domina o se les llaman los Erer Rap. ¿Sí? Entonces, fíjense que es muy importante el tema el tema que nos enseña el Eterno en la Torah, porque eh, como le dijera, digamos, el pueblo está en un proceso de, de purificación, pero en sí ellos trataron de guardar en Egipto cierta esencia de lo que eran ellos, de cómo era el pueblo de Israel, y ellos inclusive en Egipto ellos conservaron su forma de vestir, conservaron inclusive el lenguaje, el idioma hebreo lo conservaron. Y una parte muy importante es que ellos también conservaban mucho los nombres. Una de las tribus que más conservaba los nombres fue la tribu de Leví, pero
en general el pueblo conservaba mucho esa parte que los identificaba a ellos como pueblo hebreo, ¿sí? Sin embargo, al salir de Egipto, pues ellos han tenido digamos, empiezan en un recorrido digamos, de purificación de todo lo que vivieron en Egipto. Recordemos que en Egipto también era una tierra que eran muy dados a la magia, a la hechicería. Entonces era una magia realmente fuerte, que inclusive ellos alcanzaron a copiar las primeras plagas que el Eterno envía a Egipto. Recuerde que ellos lograron convertir el agua en sangre, que lograron convertir la vara en serpientes. Entonces es una energía negativa fuerte con la que también con la que se vivía y que ellos practicaban, y el pueblo también estaba en ese proceso de purificación. Entonces, desde la salida de Egipto, uno de los trabajos de Moshe que empezó con el pueblo y fue tratándolo, era para lograr que el pueblo entendiera que realmente, digamos, este mundo físico que nosotros vemos, eh, realmente este mundo físico está, digamos, sujeto a una energía superior, a una energía espiritual superior, y es una energía que nosotros le tenemos un concepto como de conciencia, ¿no? Empezar a tener ese cambio de conciencia para, digamos, lograr tener una conexión con la parte de la luz del creador. Entonces, como les decía al principio, o como les decía anteriormente, pues el pueblo como tal siempre ve la necesidad de tener algo físico para sentirse seguros. Moisés estaba en el monte Sinaí y habían pasado muchísimos días, habían pasado demasiados días, realmente él duró 40 días y 40 noches. Y hay algunos midras que dicen que realmente eh, fue un proceso donde el pueblo se impacientó y de pronto no fueron, digamos, pacientes y no esperaron, se estresaron y se alteraron, y donde ellos hubiesen esperado unas horas más, Moshe hubiese bajado del monte Sinaí y esto no hubiese ocurrido. Eso fue prácticamente casi finalizando, y esa es una enseñanza muy grande porque nosotros a veces nos impacientamos, nos aceleramos a hacer un movimiento o a hacer un cambio de algo, eh, cuando de pronto no era el momento de pronto oportuno, y se debía esperar un poco. Eh, Aquí lo que sucede, y el Ari nos explica, es que, digamos, todo este acontecimiento ocurre por la influencia de los Erer-Rap. Recordemos que los Erer-Rap fueron todos aquellos egipcios que salieron con el pueblo de Israel y que atravesaron el mar de Juncos, mal conocido como Mar Rojo. Eh, entonces, esta parte de este pueblo empezó a influenciar al resto del pueblo, al pueblo hebreo, y a decirles que necesitaban una forma física para una protección, porque pues no sabían qué sucedía con Moisés. Había subido y no había vuelto a bajar. Y recordemos que para una persona normal, natural, estar 40 días y 40 noches en la cima de una montaña sin comer y sin beber, pues no, una persona normal no soportaría ese tiempo ahí, ¿no? Colapsaría,
su cuerpo no aguantaría estar tanto tiempo sin comer y sin beber. Este fue el caso de Moisés, donde él estuvo en el monte Sinaí y el pueblo empezó a tener una especie como de revolución. Entonces, aquí es donde ya empezamos a entender un poquito que realmente lo que sucedió y muchas veces uno se pregunta, bueno, el pueblo por qué accedió a hacer este, este becerro, este, habiendo, digamos, presenciado todas las manifestaciones de Hashem en el pueblo de Egipto, la separación de las aguas del mar de juncos, eh, el agua, todas estas manifestaciones que ellos presenciaron, la voz que ellos escucharon del Eterno, cuando les establece las 10 palabras, los 10 mandamientos, y empieza a establecer la entrega de la Torá. Como al ver el pueblo de pronto todas estas manifestaciones divinas, se les ocurrió de pronto construir ese becerro. Uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿y aquí qué pasó? Entonces, parte tiene que ver con la influencia que hubo con los seres rap y que empezaron a sembrar esa semilla de duda, esa semilla de Amalek que siembra en los corazones. Entonces, es muy importante entender, y aquí hay una enseñanza muy grande, que la duda, cuando uno empieza a dudar de algo, uno empieza a tener la duda, sobre todo en los campos espirituales, la caída es evidente. O sea, la caída es, ya tendría que uno aguantar el golpe porque la duda en el trabajo espiritual hace que la gente se retroceda, cometa un error y caiga. Aquí hay un dato interesante que el Ari nos explica, y es que se crea como una revuelta, una revolución, y empiezan a pedir que necesitan ese objeto, un objeto físico, para poder ellos sentirse protegidos, porque estaban en el desierto y el que los dirigía ya no estaba, entonces tenían que hacer de una u otra forma algo para que fuese como un artefacto, digámoslo, receptor, como si fuese una antena que la que se comunica con Dios, la que se comunica con Hashem, y con la que les permita a ellos sentirse protegidos y poder continuar de pronto sobreviviendo y continuar el camino en el desierto. Eh, y esto es muy dado, es decir, si uno dice y uno se pone a pensar, uno dice, bueno, bien es cierto que a veces, o sea, el error que cometieron en ese entonces, pero uno se pone a pensar y uno dice, bueno, ¿cómo está en estos momentos la mentalidad actual, la mente del hombre moderno, la mente de la nueva civilización? Y de pronto es triste ver que de pronto las cosas no han cambiado del todo, y realmente eso se ve. O sea, uno ve que hay mentes de muchas personas, de mucha gente, que necesitan de pronto tener colgado en su cuello un objeto que represente una divinidad para poder sentirse realmente protegidos.
si sin ese artefacto y sin ese objeto físico se sienten desprotegidos y empieza el temor, empieza la duda y empieza al mismo tiempo como la angustia. Entonces, nosotros, uno se pone a mirar y a comparar realmente es algo como muy natural en el ser humano, donde si no tiene de pronto una figura física, una estatua física, qué sé yo, un muñeco, donde muchas veces se cometen errores que hasta se les quema incienso, y eso está prohibido, y hablando del incienso, no se debe hacer eso. Es un acto de idolatría muy fuerte que crea un cortocircuito grande y que empieza a traer el caos. De hecho, eh, yo pensaría que el caos que hay a nivel mundial, si uno lo mira de cierta forma, yo creo que está es por la bodázara, por la idolatría tan grande que hay en el globo terráqueo. Es una idolatría tremenda donde la gente entrega parte de su energía a